Amigos, bienvenidos a tu programa Doctor en Casa, todos los miércoles a las 12 por Occidental Televisión. Como siempre, en la compañía de nuestro amigo el doctor Armando Félix. Hola Armando, ¿cómo estás? Hola Lucho, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos? Muchas gracias por estar ahí sintonizándonos. Como ustedes han observado, la evolución de la ciencia y la medicina van de la mano. Eso ha conllevado un desarrollo también de la diversificación de las especialidades. Tenemos, por ejemplo, lo que es la medicina de desastres, medicina emergencista, lo que también es la medicina intensivista y también la medicina familiar. Es algo muy curioso, Armando, que eso se esté dando porque permite en cierta manera abordar y acercar la medicina hacia los pacientes, mejor dicho, hacia las familias. Así es, Lucho, y es muy importante la medicina familiar porque tengo entendido que trabaja en el primer nivel de la atención, que es la prevención de las enfermedades. Estaba leyendo que el 90-95% de las enfermedades crónicas es prevenible mediante un estilo de vida saludable, que es ahí donde trabaja, creo yo, la medicina familiar. Claro, hay que considerar que la medicina tiene los tres niveles de atención: el nivel primario, el secundario, por así decirlo, el terciario. El primario es aquel de prevención, el secundario la medicina curativa y la parte tercera que ya viene a ser la rehabilitación o mantener la salud del paciente. Y en el caso de la medicina de nivel primario, a veces nosotros no le tomamos mucha importancia, ¿no? Sí, pues Lucho, normalmente estamos acostumbrados no a prevenir, sino a tratar cuando ya se produjo la enfermedad, lo cual creo yo que no es muy saludable, no es muy bueno. Claro, porque normalmente nosotros vamos al médico ya cuando tenemos algún problema, esperamos un diagnóstico, unos análisis que muchas veces son muy incómodos, sea una toma de muestra de sangre, sea una ecografía, a veces o también unas tomografías con contraste, de por sí es incómodo. Entonces, si el paciente tuviese esa idea de pensar de que mejor voy a evitar todo eso y prevengo, yo creo que se evitaría pues y se ahorraría también en su presupuesto familiar, ¿no? Claro que sí, Lucho. Lo más importante es la prevención. Por ejemplo, me imagino que tú conoces de que la obesidad, el sobrepeso y la obesidad es uno de los factores que más condiciona que aparezcan enfermedades crónicas, como la diabetes, la hipertensión arterial y el aumento de los triglicéridos, que también está apareciendo en niños. Claro, Armando, pero para llegar a lo que es obesidad, es, por así decirlo, ya un resultado de una mala, por así decirlo, educación nutricional de la persona, ¿no? Así es, Lucho, sí, desgraciadamente hay una tendencia a mayor consumo de alimentos ultraprocesados que están cargados de calorías. Bueno, y también desgraciadamente la vida moderna está haciendo que gastemos menos calorías de las que consumimos, y ese exceso de calorías se está transformando en grasa. Leí hace poco, y no sé si me corregirás, que hay un promedio de 900.000 niños con un alto índice de obesidad, ¿es cierto? En Lima, en el Perú, sí, perdón. Mucho. Es muy preocupante que casi 900.000, casi 1 millón de niños entre 0 y 17 años de edad padecen sobrepeso u obesidad. Y el problema es que el 80% de estos niños van a ser adultos obesos o con sobrepeso y van a tener que cargar probablemente diabetes, hipertensión o algún tipo de otra enfermedad crónica relacionada a la obesidad. Y si nos organizamos dentro del esquema del manejo de salud, estamos hablando de un problema de acá pues a 5 años, a 10 años, de hipertensos, de diabéticos, o una carga económica para el Estado y muy también aparte una carga económica para la familia, ¿no? Y una mala calidad de vida. En sí, el exceso de grasa puede no ser una enfermedad, pero agrava cualquier condición que uno tenga. Por eso que es necesario saber alimentarnos bien y también hacer actividad física. Y justamente por eso tenemos en cuenta el primer nivel de atención, que es la prevención. Entonces la medicina familiar ya deja de ser una medicina curativa y se convierte en una medicina interviniente o de vigilancia, justamente con el interés de evitar que este problema se agrave. Amigos, a continuación los titulares. Nos visita el doctor Jimmy Gamboa, que nos va a hablar sobre los malos hábitos bucales que pueden tener los niños y puede alterar la conformación de sus maxilares. Y el doctor José Luis Cornejo nos hablará sobre las lesiones más prevalentes en boca y el cáncer bucal. Y volvemos con el desarrollo de estos interesantes temas en nuestra siguiente secuencia. Sabiamente saludable. Este blog te va a ayudar a recuperar, renovar y potenciar la salud por medio de la nutrición y el deporte. Dr. Armando Félix Zambrano, cursos de nutrición y salud.
Sabiamente Saludable. 992-361-587. Doctor en casa responde: doctor, mi niño tiene 4 años y aún no quiere dejar el chupón. ¿Qué puedo hacer? En estos casos debemos hacer una interconsulta a fonoaudiología o a psicología para poder evaluar cuál es el motivo conductual que está afectando, y desde el punto de vista odontológico podemos elaborar ciertas terapéuticas para ayudar a que el niño deje de usar este aparato. Chuburano Chicken, un lugar donde podrá disfrutar de la más exquisita gastronomía peruana. Amplios salones de recepción. El sabroso pollo a la brasa. Potajes cajamarquinos. Siente la comodidad y cálida atención. Chuburano Chicken, un lugar donde el tiempo se disfruta. Amigos, nos encontramos con la visita del doctor José Luis Cornejo, cirujano dentista, especialista en cirugía bucomaxilofacial. Doctor Cornejo, buenos días. Buenos días. Doctor Cornejo, dentro del ámbito que se desarrolla la profesión del cirujano dentista, muy aparte del estudio y el cuidado de las piezas dentarias, también tenemos que tener en cuenta las diferentes estructuras de la cavidad oral. Tenemos labio, tenemos el carrillo, que es la parte interna de los cachetitos, tenemos la lengua, el piso de boca y las encías. Existen muchas veces lesiones que a veces preocupa al paciente y en su desconocimiento no sabe a quién recurrir. Por así decirlo, una lesión de repente como un bultito a nivel del paladar, que muchas veces lo denominan torus. ¿Qué es un torus palatino o lingual, si no me equivoco? Sí, dentro de la boca, que se denomina cavidad oral, tenemos tejidos duros y tejidos blandos. Entonces existen patologías o enfermedades que pueden afectar tanto los tejidos duros como los tejidos blandos, siendo algunas más frecuentes, ¿no? La que menciona es lo que se denomina un torus palatino, ¿no? El torus palatino es una excrescencia, o mejor dicho, un aumento de volumen del hueso en la línea media del paladar, ¿no? Que puede presentarse también a nivel de la mandíbula en el reborde lingual. En este caso se llama toros linguales. Son patologías benignas que incomodan en el momento de usar una prótesis, y en esos casos es necesario su tratamiento quirúrgico, que consiste en la remoción de ellos. Otras lesiones que observamos también es muchas veces los pacientes con una especie de bultitos en el labio, que a veces producto de una lesión traumática, o por así puede ser la succión del paciente o morderse el labio,
Creo que también le denominan mucoceles, si no me equivoco. Así es. Los denominados mucoceles son lesiones de origen traumático o obstructivo de los conductos secretores de las glándulas salivales menores, ¿no? Por un trauma o por una obstrucción, los acinoglandulares, es decir, las glándulas salivales menores, van creciendo y se forman como una especie de globitos, digamos, sobre la superficie de los labios. Doctor, y a veces los pacientes nos mencionan que en la parte interna, en el carrillo, o sea, la parte interna del cachete, aparecen unas líneas continuas, blanquecinas, como indecencias, y ellos dicen, ¿y esto qué es? Se asustan, ¿no? ¿Cómo se denomina ese tipo de...? Ese es un signo frecuente en pacientes que han tenido durante la masticación un trauma de los carrillos, ¿no? De la mucosa del carrillo, que se denomina línea alba, ¿no? Lo que hay que hacer es que lo evalúe un especialista en salud oral para que vea la parte de la oclusión que pueda corregirse, ¿no? La oclusión dentaria, para evitar estar traumatizando constantemente esta mucosa oral. Y a veces algunos pacientes también nos mencionan bultitos sobre los dientes. Claro, hay algún tipo de restauración previa o una caries. ¿Esto debe ser motivo de alarma? ¿El paciente debe preocuparse demasiado? En realidad son lesiones que aparecen asociadas a procesos infecciosos que nosotros denominamos procesos periapicales, ¿no? En el ápice o punta de la raíz dentaria se originan lesiones que provienen de la enfermedad de la pulpa. Estas lesiones, usualmente de carácter bacteriano, infeccioso, tienden a salir, ¿no? Y en el momento que tienden a salir, atraviesan el hueso, atraviesan la mucosa y se observa clínicamente como una especie de bultitos que dan como manifestación clínica, porque su función es buscar salir de esa zona a través de una fístula, ¿no? Si el paciente presentara algún tipo de estas lesiones, debiera acudir al cirujano dentista. Doctor, y a veces el paciente también observa manchas a nivel de la lengua, ¿no? Y dice, ¿qué pasó? Y hay muchas veces la explicación, bueno, estás mal del estómago, algún problema así, parecido, ¿no? Esas manchitas que están sobre el borde de la lengua, sobre el dorso, ¿podemos considerarlas patológicas? Es muy interesante esa pregunta, porque esas manchas que están sobre el dorso de la lengua pueden corresponder lo más frecuente a una saburra, o si fueran manchas blancas, pudieran también corresponder a la infección por hongos, ¿no? Una micosis también podría ser. En todo caso, si se desprende y es saburra, quiere decir que la lengua queda igual como antes, de color rosado, entonces no tiene mayor significancia clínica. Pero si es como un algodoncillo, probablemente pueda tratarse de un hongo que se denomina Candida albicans, que usualmente se presenta en aquellos pacientes que tienen algún problema de baja de defensas, o sea, su sistema inmunológico está algo deprimido. Las lesiones rojas eritematosas, o sea, sobre el borde del dorso de la encía o también en la lengua o en la base de la lengua, ¿se pueden considerar de cierta manera motivo de alerta, de alarma? Es muy interesante esta apreciación, en el sentido de que sobre la cavidad oral, específicamente sobre la lengua o cualquiera otra área de la mucosa bucal, se pueden presentar manchas blancas, manchas rojas y manchas negras. Estas manchas blancas podrían corresponder a lo que se denomina una leucoplasia. La mancha roja podría ser una eritroplasia y la mancha negra podría ser un melanoma. Tanto la leucoplasia como la eritroplasia y el melanoma podrían considerarse enfermedades de cuidado, pero no necesariamente, ¿no? Puede ser solamente lesiones reactivas. ¿Y cómo nosotros podríamos darnos cuenta que son lesiones inflamatorias? Porque en el transcurso de 1 o 2 semanas desaparecen. Pero si en el transcurso de 3 o 4 semanas no desaparecen, sería conveniente que visiten a un especialista para que pueda ser
el diagnóstico clínico e histopatológico si el caso lo amerita. ¿Podríamos estar hablando incluso de unas lesiones premalignas como el cáncer de cavidad oral? Claro, en el caso de que estas manchas rojas o blancas no desaparezcan pasado 3 semanas, podría ser considerado dentro de las impresiones diagnósticas como una lesión premaligna, ¿no? Doctor, ¿y la característica etiológica del cáncer de cavidad oral cuál sería? La característica etiológica es usualmente multifactorial. Multifactorial significa que se debe a varios factores, ¿no? Uno de los factores puede ser la herencia, otro de los factores pueden ser lo que se llaman factores que están alrededor y que constituyen los hábitos de vida, como el fumar en exceso, el ingerir alcohol, ¿no? Y ambos se potencializan, y también podría haber algún otro tipo de factor, como en lo que corresponde al cáncer del labio, ¿no? Cuando hay una exposición constante y cotidiana al sol o a los rayos solares sin usar ninguna protección labial, ¿no? Entonces, en conclusión, podemos decir que cuando se desarrolla una enfermedad maligna como el cáncer, esta corresponde a una enfermedad multifactorial. Son muchos los factores los que van a intervenir en el desarrollo de esta patología. ¿Influye en algo la edad? Sí, el cáncer de cavidad oral se presenta con mayor frecuencia en personas mayores, ¿no? Personas que sobrepasan los 60, 65 años, pero también se presenta en la actualidad en personas de 40 años a más. Ya en este caso, la etiología tiene que ver con una infección viral que se denomina papilomavirus. ¿El virus de papiloma humano es una de las causales actuales de cáncer? ¿Es considerado así actualmente? O sea, porque teóricamente es una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Así es. El virus papiloma humano, como usted bien lo ha dicho, es el causante del cáncer cérvico-uterino en las mujeres, ¿no? Pero también es causante del cáncer en la orofaringe. La familia de estos virus es de aproximadamente 150, ¿no? Lo que se llaman Papoavirudae. Son 150 tipos, de los cuales el 16, el 18 y el 31 son los responsables de la mayoría de los cánceres que ocurren en la cavidad oral. Sabiamente saludable. Este blog te va a ayudar a recuperar, renovar y potenciar la salud por medio de la nutrición y el deporte. Doctor Armando Félix Zambrano, cursos de nutrición y salud. Sabiamente saludable. 992-361-587. Doctor en casa responde: doctor, siempre he sufrido de obstrucciones, no puedo respirar bien, respiro por la boca. ¿Mi hijo también va a ser así? Es altamente probable porque hay factores alérgicos, factores, problemas respiratorios propios de los bronquios, pulmones, que son hereditarios. Y sí, lo ideal es hacer una evaluación tanto del otorrino como el neumólogo para ver qué causante está produciendo este problema. Yoham Cani César Cabezas, Instituto Nacional de Salud Yancani, Kai Punchaumi, Kai Kubion Huimanta Rimarizo, Wauhei, Pani, Mana Kubion Huiban Wañuita Munaspaja, Kim Sakutita Vacunacui, Asuan Alin Kanaikipa, Manachaija, Kubidon Huija Sipirishuanmi, Pajarinja, Musu Punchaumi Kanja, Yapanchi Kurunakuna Bakunaja Kaptinchikja. Turi Panikuna, Kuskanchikmi Kaikobe Unjuita Chinkachizun.
experiencia clínica, cuando usted evalúa a un paciente y determina una lesión que puede ser una lesión premaligna, ¿cuáles son las características que usted observa clínicamente? Lo primero que observamos con mayor frecuencia es que no haya presencia de úlceras. La mayoría del cáncer oral se presenta en la lengua, casi el 50% del cáncer de boca se presenta en la lengua y primordialmente en los rebordes laterales. Puede estar en cualquier parte, pero principalmente en los rebordes laterales. ¿Y cómo nosotros lo podemos observar? Como una llaga que no cura. Una úlcera de más de 3 semanas que no cura es una úlcera que debiera ser considerada para observación y posterior biopsia, porque pudiera tratarse de un cáncer de lengua. Si observamos que la lengua tiene una forma triangular, cuando usted menciona las paredes laterales es a los costados de la lengua. Es a los costados de la lengua. Y por así decirlo, usted descarta los factores causales, puede ser una prótesis mal adaptada, una lesión en una pieza dentaria que causa constante lesión, o quizás un irritante químico, o una mordedura. O sea, evalúa todo, descarta todo eso, elimina ese proceso y espera el tiempo necesario. Claro. Cuando existe un factor de riesgo asociado a un factor local, como una prótesis mal adaptada que esté presentando un reborde agudo, ¿no?, y esté lesionando la lengua, o cuando presente un traumatismo masticatorio que se dé constantemente y a repetición, nosotros lo que hacemos es retiramos ese factor, esperamos 3 semanas, o sea, si es la prótesis mal adaptada, la readaptamos a esa prótesis y si existe ese traumatismo ponemos protectores y evaluamos después de 2 a 3 semanas. Si ha desaparecido, entonces se trataba de una lesión que nosotros denominamos irritativa, que es por constante traumatismo. Pero si al cabo de 3 semanas no ha desaparecido, entonces probablemente pudiera tratarse de una enfermedad maligna. Lo cual no quiere decir que una prótesis mal adaptada está originando el cáncer, sino que ha sido un factor que está contribuyendo para que la persona que tiene una predisposición probablemente genética desarrolle el cáncer, ¿no? ¿Alguna terapéutica que usted hace, alguna medicación? Retiramos la prótesis, eliminamos el factor, aplicación de antiinflamatorio, toma antiinflamatorios, quizás algún tipo de toques en la zona. Usualmente utilizamos sintomáticos, ¿no? Cuando pensamos que es un factor irritativo y no es una lesión maligna. Y dentro de los sintomáticos se da analgésicos, antiinflamatorios y también se puede usar algunos colutorios con clorhexidina, que es un antiséptico, y en algunos casos en los que haya un dolor más intenso se puede usar algunos geles con ácido hialurónico o algunos corticoides tópicos, ¿no?, que son antiinflamatorios. ¿Y usted en su examen clínico cómo determina clínicamente, redundando la palabra, que puede ser una lesión? ¿Hay una tumoración, hay una coloración, hay una inmovilización de la lengua, hay un abultamiento? En el caso específico de la lengua, lo que nosotros observamos es todas las partes que la constituyen y que se pueden y que son susceptibles de ver, ¿no? Desde la punta, el dorso, la cara ventral de la lengua, el piso de boca. Palpamos en busca de tumoraciones o nódulos que pudieran estar predisponiendo a una lesión que pudiera transformarse con el tiempo en una lesión premaligna, ¿no? También podemos evaluar y ver lo que corresponde a los ganglios, ¿no?, que están los ganglios submandibulares, los ganglios submaxilares que se encuentran a nivel del cuello y también buscando que estos ganglios no estén indurados, ¿no? También previamente hemos preguntado si tiene alguna molestia, si ha cambiado la voz, si tiene alguna sensación de anestesia, ¿no?, porque estas son otras de las características que a veces presentan los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad maligna.
Doctor, como cirujano dentista, si usted determina en ese momento que la lesión es sospechosa de ser premaligna, inmediatamente usted deriva el caso al departamento de oncología, o hay que hacer exámenes previos. ¿Qué tipo de exámenes hace previamente? No, cuando se trata de una lesión que está determinándose como sospechosa de lesión maligna, creo que si tiene características como las antes mencionadas, ¿no? Poca movilidad, sensación de anestesia en la lengua o una úlcera que no cura, ¿no? y que está presente y que es sospechosa de malignidad, nosotros lo que hacemos es derivar al oncólogo de cabeza y cuello, ¿no? Instruimos al paciente y tomamos contacto con el oncólogo de cabeza y cuello para que dé el tratamiento definitivo. Solamente nosotros hacemos el descarte de lesión premaligna y en esos casos podríamos realizar alguna biopsia, pero cuando nosotros vemos que el paciente llega con condiciones como las que he mencionado, o sea, con poca movilidad de la lengua, con lesiones de más de 3 a 4 semanas de duración, con úlceras específicamente, es evidente que probablemente se trate de un cáncer, ¿no? Lesión altamente sospechosa debe ser derivada al cirujano especialista. Lesión que todavía pudiera considerarse dentro de lo que es el precáncer, o sea, precancerosa, nosotros podríamos tomar una biopsia, ¿no? Claro. Doctor, dentro del organigrama del manejo clínico del cirujano dentista, es importante la detección en prima intención, o sea, poder visualizarlo y determinarlo. ¿Qué recomendación daría usted a toda nuestra teleaudiencia para poder prevenir y estar alertas con este problema? Quería mencionar 2 aspectos, ¿no? El cáncer de boca comprende el cáncer de cavidad oral, que es el que va de los labios hasta la orofaringe, ahí donde está la úvula o campanilla, y el cáncer de orofaringe, que es donde está la úvula o campanilla hacia atrás. Entonces, el cáncer de cavidad oral, cuando está en un inicio, se puede diagnosticar. El cáncer de orofaringe es más difícil de diagnosticar y eso corresponde a la especialidad de otorrinolaringología. Los cirujanos dentistas podemos, como lo hacemos todos los días, ver lengua, paladar, piso de boca, mucosa carrillo, aparte del sistema dentario, ¿no? Entonces, podemos determinar si existieran lesiones blancas, rojas o negras, que tratar de determinar que no sean lesiones malignas, ¿no? ¿Y cómo lo determinamos? Es el tiempo. Estas lesiones no deben durar más de 3 o 4 meses, ¿no? Lo mismo cuando se presentan, no confundir una úlcera con una afta. La úlcera permanece mucho tiempo sin poder curar, mientras que la afta, usualmente las aftas que se denominan menores, que son esas pequeñas lesiones blancas que aparecen en la boca y que son muy dolorosas, que mucha gente le dice calorías a veces a esas lesiones, desaparecen en 2 semanas. Hay unas aftas que son un poquito más grandes, que nosotros denominamos aftas mayores, son las que desaparecen en 4 semanas. Pero si pasado este tiempo no desaparece esta lesión, pudiera tratarse de una lesión maligna. En cuanto a la lesión blanca, también una lesión blanca que no desaparece y permanece en el tiempo, debiera ser biopsiada, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de la presencia de la lesión. Una lesión roja también que no desaparece, debiera ser biopsiada. Y también quiero aprovechar para decirles que son más altamente sospechosas aquellas lesiones que son blancas y rojas a la vez, ¿no? O sea, la leucoeritroplasia. La leucoeritroplasia sí es una lesión que nos debe llamar la atención para poder derivar a nuestro paciente a un cirujano especialista, ¿no? El oncólogo de cabeza y cuello es el indicado. En cuanto a las lesiones oscuras, debemos diferenciar de que puedan ser algunas lesiones pigmentadas, como
los que dejan el tatuaje por amalgama. Pero cuando es una lesión negra intensa, probablemente puede tratarse de un melanoma, ¿no? Y el melanoma es un cáncer y se le denomina melanoma maligno porque la sobrevida es muy escasa, ¿no? Entonces es muy importante que estas lesiones se detecten precozmente. Detectar precozmente significa que las lesiones sean pequeñas. Mientras más pequeña es la lesión, tiene mayor probabilidad de sobrevida. Y muchas veces una lesión pequeña puede ser que se cure solamente con cirugía. Entonces, el paciente va a tener posibilidad de tener una vida sin pérdida de calidad. Pero si la lesión maligna se detecta en estadio intermedio o tardío, la sobrevida es muy escasa. Entonces, y hay que pensar lo siguiente, que el cáncer oral tiene una baja prevalencia, es del 1 al 5% de todos los cánceres, pero tiene una alta mortalidad. ¿Y qué es lo que sucede? Como recomendación nosotros podríamos decir que todos los pacientes debieran hacerse un examen frente a un espejo bien iluminado, ¿no? Esto se llama autoexamen. De la misma manera que existe el examen de mama para detectar bultitos en la mama, existe el examen intraoral para detectar el cáncer oral, ¿no? ¿Y qué debemos buscar? Lo que hemos estado conversando. Debemos buscar manchas blancas, manchas rojas, mezcla de ambas que se llaman manchas blancas y rojas y manchas oscuras, ¿no? Felizmente el melanoma tampoco no es muy frecuente en la boca, pero nuestra población debiera tener este concepto, el autoexamen y el examen periódico. El examen periódico significa que la población debiera acudir a un cirujano dentista por lo menos una vez al año, de tal manera que le haga el descarte de cualquier lesión ante la sospecha de que pasan 3 semanas y no desaparece alguna lesión de la que hemos estado mencionando, la blanca, la roja o la negra, ¿no? Entonces, esto es importante, pero lo preocupante es que solo el 50% de la población visita al dentista una vez al año, ¿no? Entonces hay un 50% que no lo visita, y quizás porque algunos son portadores de prótesis. Entonces dicen, si tengo prótesis no voy a tener caries, enfermedad periodontal, por lo tanto no debo visitar. Pero como hemos hablado, las prótesis mal adaptadas pudieran ser origen de lesiones inflamatorias en la mucosa que pudieran disparar o actuar como cofactor en el caso de lesiones malignas. 3, 2, 1. Doctor Cornejo, verdaderamente muy interesante todo lo que nos ha expuesto. Después del corte regresamos con el doctor Cornejo para seguir absolviendo más preguntas al respecto. Doctor en casa responde, doctor, si quiero tener un tratamiento y ya tengo 15 años, ¿puedo utilizar un aparato de los que usted diseña? Actualmente hay mucha evidencia científica que hay crecimiento todavía en el paciente joven, en el puber, en el adolescente. Entonces se puede intentar y iniciar con un tratamiento ortopédico funcional y después complementario con un tratamiento de ortodoncia. Doctor, una de las preguntas que nos hacen los pacientes es sobre unas lesiones que se presentan en la boca, a veces blanquecinas, a veces rojas, muy recurrentes, que le llamamos aftas. ¿Exactamente qué son las aftas, doctor? Bueno, es frecuente que se presenten en la boca esas lesiones blancas, redondeadas, que a la vez son muy dolorosas y que impiden la masticación.
se denominan aftas, pero se conciben como unas llaguitas. ¿Qué quiere decir? Que ha habido una lesión que ha destruido la parte superficial que cubre en la boca, o sea, el epitelio, y ha llegado a la exposición de las terminaciones nerviosas. Por eso es que duele mucho, y esta molestia se acentúa al ingerir alimentos, ya sea fríos, calientes o muy condimentados. Estas aftas se suelen presentar fundamentalmente asociadas al estrés, se pueden presentar también por traumatismos, por mordeduras y también por prótesis mal adaptadas, ¿no? Prótesis mal adaptadas que tienen rebordes afilados pudieran producir este tipo de lesiones. Son muy dolorosas y recurrentes. Y a veces el paciente dice, pero ya me dio el año pasado, me ha vuelto a dar ahora. ¿Hay alguna explicación científica o lógica al respecto? Sí, estas aftas usualmente se presentan en número de 1 o 2 en la boca, pero a veces suelen presentarse en mayor cantidad, ¿no? Y se suelen presentar cada cierto tiempo. A este tipo de condición se le llama estomatitis aftosa recurrente, ¿no? Esta estomatitis aftosa recurrente no solamente puede tener un origen local, sino pudiera haber un origen general. Por eso que en estas condiciones sería pertinente que los pacientes que la padecen hicieran la consulta con el especialista, porque pudiera tratarse de una causa general, ¿no? ¿Existe algún tipo de enfermedad general o sistémica que pueda desarrollar o predisponer a la formación de aftas? Sí, hay algunas condiciones, como el síndrome de Reiter, en la cual se presentan aftas simultáneas en la parte oftalmológica, en la parte oral y en la parte genital, ¿no? Pero no es frecuente, pero sí puede presentarse. En este caso es importante que el especialista lo evalúe, diagnostique y trate, ¿no? Algunas veces los pacientes nos preguntan, doctor, ¿debo tomar algún antiinflamatorio, alguna pastilla o el uso de algún colutorio, enjuagatorio? En primer lugar, debo manifestar que las aftas curan solas y duran aproximadamente 2 semanas. Pero a veces las aftas pueden presentarse, como en el caso de algunos pacientes que le colocan brackers, esos correctores ortodónticos, y estos brackers pudieran en algún momento lesionar la mucosa. Entonces, son aftas en varias zonas de la cavidad bucal. Por lo tanto, se debiera indicar algunos medicamentos que pudieran aliviar esta molestia, ¿no? Dentro de los cuales está la lidocaína gel, que es un anestésico local. Se pudiera indicar también algunos corticoides tópicos o algunos geles de ácido hialurónico, ¿no? Con la finalidad de establecer una capa que cubra esta lesión y pueda aliviarse, ¿no? ¿Y el uso de colutorio sería favorable dentro de su composición También química? existen algunos colutorios como la clorhexidina que pudiera tener un buen efecto asociado al cloruro cetilpiridinio, ¿no? Que es un antiviral, porque al tener una herida abierta pueden ingresar virus, entonces sería conveniente el uso de estos colutorios. Pero también pudiera utilizarse algunos remedios caseros, ¿no? Recuerdo que en la facultad enseñaban la fórmula de Keyes. La fórmula de Keyes consistía en medio vaso de agua hervida fría con una cucharada de bicarbonato y una cucharada de agua oxigenada. Se mezclaba y con eso el paciente podía sentir algún alivio, ¿no? Al cambiar el pH y protegerlo con el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, que tiene propiedades estípticas, ¿no? O sea, Doctor, lo que nos mencionan los pacientes muchas veces son las famosas boqueras, lo que llamamos nosotros quilitis angular, ¿no? Es sí. La unión del labio superior e inferior en la cual se producen algunas lesiones. ¿Cuál es la causal y cuál sería el manejo, ¿no? La denominada boquera se conoce con el nombre perleche también. Sí, está asociada también a factores locales y a factores generales, ¿no? Dentro de los factores generales está asociada a desnutrición, y dentro de los factores locales
Por ejemplo, en los ancianos que han perdido dimensión vertical, no usan prótesis y los labios están muy pegados y la boca seca, que suele agrietarse, entonces se originan estos tipos de lesiones, ¿no? Que también, al igual que las aftas, tienen que tener un tratamiento paliativo, o sea, un tratamiento solo para calmar. Doctor, muchas gracias. Gracias por aclararnos este tema. Gracias. Doctor en casa responde: doctor, mi hijito tiene mala mordida, pero yo no tengo los medios para hacerle tratar ahora. ¿Qué pasa si nunca lo trato? Bueno, la maloclusión, según la OMS, es un problema de salud que afecta la forma y la función de la boca. Por ende, si un niño tiene maloclusión, no va a poder hablar bien, es probable que no pueda comer bien, no va a poder respirar bien y a la larga va a tener posiblemente deformación de su boca y su cara, inclusive puede desarrollar dolor articular, dolor en los músculos de la boca y de la cara, hasta cefaleas migrañas. Amigos, espero que estén muy bien en sus casas. Muchas gracias por su sintonía. Tenemos la presencia de nuestro amigo, el doctor Jimmy Gamboa, que nos va a hablar de la importancia de tener buenos hábitos bucales para tener un buen desarrollo facial, ¿ya? Para que nuestros niños crezcan con un buen desarrollo de la boca. Jimmy, muchas gracias por estar nuevamente acá y bienvenido. Muchas gracias a ti, Armando, por la invitación. Un gusto. Jimmy, cuéntanos. En la entrevista anterior nos contaste que es muy importante que los niños desde pequeños, desde recién nacidos, tengan buenos, no sé si decir hábitos o buenos patrones de función bucal, ¿no? Nos hablaste de lo importante es que sepan o que el desarrollo de cuando ellos lactan, que la función de su boquita, cómo colocan los labios, cuál es el movimiento para poder ellos succionar la leche, cómo de eso es importante. Cuéntanos un poco más, por favor. Sí, gracias, más bien, por tocar temas interesantes. Lo que mencionaste, patrones naturales, funcionales, desde ahí va, ¿no? En embriología, en fisiología oral y en fisiología humana, digamos, hay principios básicos de desarrollo, dentro de lo cual la naturaleza ha permitido que el ser humano esté predispuesto al nacer a cumplir ciertos roles para su desarrollo. Uno de ellos es la lactancia de pecho, que debe ser, según la OMS, debe ser exclusiva hasta los 6 meses y de ahí acompañada junto con la alimentación. También alimentación ya que va cambiando, ¿no? La dieta según el niño va creciendo. Son principios básicos que debe cumplir el niño para que su desarrollo maxilofacial sea apropiado. Gracias, Jimmy. Después que el niño ya, como nos has comentado, lacta aproximadamente hasta los 6 meses, ya luego tiene una alimentación que se llama
complementaria, no suplementaria, es complementaria. O sea, ¿cómo debe ser esa alimentación de los niños a partir cuando ya comienzan a probar alimentos? La textura, ¿no? ¿Qué es lo que buscas o qué es lo que tú sugieres para que los niños tengan una buena función bucal? Bueno, dentro del desarrollo de la alimentación hay etapas que tiene que cumplir el niño, ¿no? La lactancia o la primera alimentación se da entre los 5 o 6 meses con dieta blanda, y después va cambiando según el niño va creciendo. A los 10 meses ya es un poquito más seca y a los 11, 12 meses ya un poco más con texturas más propias para masticar, porque sabemos que la dentición ya va apareciendo al año, ¿no? Los primeros dientes, las muelitas, porque los incisivos aparecen a los 6 o 8 meses. Entonces la naturaleza ha hecho que conforme van apareciendo los dientes, el niño va a requerir el uso de su boca para masticar los alimentos. Asimismo, el estímulo de los músculos, de los labios, de los cachetes o carrillos, de la lengua. Asimismo, interaccionar entre la deglución, respiración y masticación para que el niño aprenda a usar su boca y esto le dé un desarrollo favorable y armonioso. El buen funcionamiento de la boca es lo que va a ayudar a que tenga un mejor desarrollo y que esos maxilares o el hueso que sostiene los dientes no sean estrechos y que sean lo suficientemente grandes para que entren todos los dientes de forma ordenada, ¿verdad? Así es. Los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo de los maxilares los podemos agrupar en dos: factores genéticos y factores epigenéticos o ambientales. Los factores genéticos son los que heredamos de nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Y que eso ya está en nuestro ser. Pero los factores ambientales, epigenéticos, son todos los factores que van a influenciar desde que nacemos. Entonces ahí está la lactancia, la alimentación, la respiración, como lo nombraste hace un momento, y el estímulo de los músculos para que los huesos de la boca, maxilares principalmente, se desarrollen apropiadamente y den espacio a la erupción y al desarrollo de los dientes y a formar la oclusión dentaria. Jimmy, tener una buena respiración no solamente es muy importante y saludable, y es mucho más importante en esas edades tener una buena respiración porque va a ayudar al buen desarrollo del maxilar superior sobre todo. Cuéntanos en tu experiencia, vivimos en Lima, en una ciudad con un alto porcentaje de humedad y donde vemos que muchos niños padecen de enfermedades respiratorias que terminan obstruyendo sus fosas nasales y que los obligan muchas veces a respirar por la boca. ¿Cuántos casos encuentras tú y cómo ayudas a solucionar esto? La respiración es un tema muy amplio y muy interesante, pero que está en Latinoamérica en general, no solo en Lima. Las ciudades más principales de Latinoamérica tienen polución y tienen, como Lima, cierta humedad. Esto favorece que el niño desarrolle alergias, problemas respiratorios, asma. Entonces, se está creando toda una generación de niños que tienden a respirar por la boca. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando respiran por la boca en etapas iniciales de desarrollo, o sea, pequeños, ellos aprenden a respirar por la boca y hacen un circuito neuronal de respiración bucal, en la cual, cuando ya están, entre comillas, sanos, ya no hay alergias o ya no hay obstrucciones de moco, X factores, ya se quedaron con el hábito, lo que en literatura encontramos como hábito de respiración bucal, pero en realidad el término adecuado sería disfunción. Es una disfunción orofacial que como consecuencia trae la respiración bucal, que no es natural. Respirar por la boca no es natural, deforma la boca textualmente, afectando el desarrollo de los maxilares, maxilar superior y mandíbula, y afectando el patrón facial, el desarrollo de los maxilares y generando mala oclusión, mala mordida, dientes chuecos. Bueno, Jimmy, aparte de mala respiración, ¿qué otros malos hábitos pueden tener los niños
cuéntales a los papás qué tienen que estar mirando, qué tienen que estar vigilando, estar atentos para que sus niños tengan un buen desarrollo de sus maxilares. Sí, los hábitos orales los podemos agrupar o ubicarlos mejor como disfunciones orofaciales y hábitos orales propiamente dichos. Las disfunciones orofaciales son, como nombramos hace un momento, la respiración bucal, la deglución atípica o deglución disfuncional, y los hábitos orales que vemos en los niños más comunes son succión digital, que es chuparse el dedo, interposición labial, es mamarse el labio inferior comúnmente, interposición lingual, que es mamarse la lengua, onicofagia, que es morderse las uñas, y uso abusivo del chupón, ¿no? Que es lo que papás dan y generan un mal hábito prácticamente. Esos serían los hábitos orales más comunes que generan maloclusión, alteración de desarrollo de las arcadas dentales y dientes apiñados, dientes chuecos. Claro, esos hábitos que tú nos has mencionado lo que hacen es que los maxilares tengan una mala función, y esa mala función lo que va a hacer es producir que los huesos muchas veces se estrechen, ¿no? Sean huesos maxilares más pequeños y ya no va a haber espacio para que los dientes estén de forma correcta, bien alineados. Comentaste sobre la deglución atípica. ¿Qué cosa es la deglución atípica? Y ¿un padre en su casa puede diagnosticar deglución atípica? Sí, es una disfunción orofacial muy frecuente que va prácticamente amarrada con la respiración bucal. Un niño que tiene respiración bucal tiene deglución atípica. ¿Y por qué es tan importante evaluarla o identificarla? ¿Por qué? Porque nosotros respiramos al día, más o menos son 20.000 veces que respiramos en un día. Deglutimos, un adulto, 2.000 a 2.500 veces al día. Un niño deglute en promedio 1.700 veces al día. Entonces, si un niño deglute mal, como por ejemplo, ¿no?, morderse el labio y pasar la saliva así, o interponer la lengua al deglutir, o deglutir mal, lo va a hacer 1.700 veces en un día. Y eso genera estímulos desfavorables de crecimiento. El lenguaje sencillo va deformando la boca, es como que tuviera un deformador en la boca, un aparato que va deformando sus dientes, sus arcadas dentales. Así es la explicación práctica para que se entienda. Sí, muy, muy práctica, gracias. Claro, es que en realidad nuestros huesos, cuando nacemos, nacen con un patrón de un diseño determinado. Pero es la función que le damos nosotros, ¿no? Cómo accionan los músculos sobre ese hueso lo que va a determinar su forma final, ¿sí? Por eso es que es tan importante tener una buena función bucal, saber masticar, tener una buena respiración y no tener malos hábitos. Sí, complementando lo que dices, si recordamos los odontólogos pregrado, ¿no?, en biología, un curso muy interesante. Si recordamos, lo primero que se formaron eran los músculos, ¿sí o no? Y después los huesos. Entonces los músculos ordenan, prácticamente determinan la formación del hueso desde el vientre materno. Y ya cuando nace el niño, el crecimiento apropiado o inapropiado del hueso va a ser respuesta de cómo está trabajando el músculo. Y por eso los hábitos orales, las disfunciones orofaciales o el comportamiento de los músculos de la boca, de la lengua, son muy, muy importantes. Sí, así es, Jimmy. Jimmy, ¿qué consejos, o por favor te pediría que les des algunos consejos a los padres de niños pequeños que se están viendo para que ellos puedan tener en cuenta y estar observando cómo pueden ayudar a sus niños? Sí, ese es un tema que a mí me apasiona, en eso estoy también investigando. Voy a tratar de ser práctico y les voy a dar unos tips a los padres, ¿no? Ahora más en pandemia, que prácticamente los niños no han podido ser evaluados. Primero, que un niño cuando duerme debe dormir con los labios cerrados. Eso es sinónimo de salud. Boca cerrada. Un niño que duerme con la boca abierta, así suene muy duro, está enfermo. Número 1, un niño que no mastica los alimentos no está dando trabajo adecuado a su boca y va a tener problemas. Un niño que se chupa el labio, se chupa la lengua
o hace muecas al deglutir, al pasar la comida, o se ayuda del agua para pasar la comida, tiene problemas. Entonces, son signos básicos y podría ahí agregar a ver la carita de esos niños si tiene ojeras, si está con la cara alargada o en el niño es muy hiperactivo en el día y no tiene buen sueño. Son afectaciones de disfunciones orofaciales que van a afectar no solo su boca, sino su salud integral, su desarrollo inclusive de aprendizaje. Sí, pues porque esos problemas no solamente son la mala formación de la boca, sino que también van a repercutir en todo el sistema. Jimmy, una vez más, ha sido muy grato tenerte y bueno, en otra oportunidad tocaremos otros temas que con la pasión que tú las hablas, da gusto conversar contigo. Te agradezco mucho y lo que necesitamos es eso, ¿no? Profesionales que vengan y que quieran brindar sus conocimientos para que el público sepa cómo cuidar a sus niños. Muchas gracias. Gracias a ti, Armando, gracias al público por tomarnos su tiempito en escucharnos, en vernos y encantado de poder regresar y tocar muchos temas muy importantes para la salud de nuestra población. Gracias. Gracias, amigo. Volvemos después de los comerciales. Chuburano Chicken, un lugar donde podrá disfrutar de la más exquisita gastronomía peruana. Amplios salones de recepción. El sabroso pollo a la brasa. Potajes cajamarquinos. Siente la comodidad y cálida atención. Chuburano Chicken, un lugar donde el tiempo se disfruta. Amigos, eso es todo por el día de hoy. Los temas en salud, como siempre, muy importantes e interesantes, ¿no, Armando? Así es, Lucho. Muy importante lo que nos ha comentado el doctor Jimmy Gamboa sobre lo importante de que los padres cuiden los hábitos bucales que puedan tener sus niños para que puedan tener un buen desarrollo maxilar y no llegar a futuro a tener una necesidad, por ejemplo, de una cirugía. Y curioso, ¿no? Porque a veces uno piensa que solamente el mismo hecho de poder interponer la lengua entre los dientes o apoyarse o dormir en una posición no tiene mucha relevancia en la formación craneomandibular, ¿no? Muy interesante. Sí, Lucho, lo que pasa es que, como tú sabes, más importante es la fuerza que ejercen los músculos sobre los huesos que la misma genética que puede dictar para el desarrollo de los huesos. El hueso, tú sabes que es como una plastilina. A donde se le someta fuerza, se va a desarrollar. Justamente el término de matriz ósea nos permite pues ampliar un poco más y entender de que una fuerza extrínseca más allá, o sea, una fuerza externa, más allá del desarrollo propio
por así decirlo, de los estímulos, sea la lengua, sean los labios o los músculos, le sumamos una fuerza más, puede modificar también la estructura ósea, ¿no? Completamente, por eso es que es muy importante por los padres verificar que sus niños estén respirando por la nariz y no por la boca, y que no tengan hábitos como la succión del dedo o llevarse un lapicero o un chupetín a la boca, ya que eso puede alterar su desarrollo. El doctor Cornejo también nos habló de un aspecto muy importante que es la salud oral, y dentro de eso las lesiones prevalentes. Sí, como odontólogos nosotros conocemos que dentro de boca no solamente hay que cuidar los dientes, que es el tejido duro, sino que también hay que cuidar los tejidos blandos, como la encía, la lengua y los carrillos. Si es que se presenta alguna lesión o algún corte en estos tejidos y no cura en poco tiempo, deberíamos de acudir al especialista para hacer un buen diagnóstico. Claro, y saber diferenciar muy bien, porque hay lesiones que como un afta a veces no sabemos cuál es el origen, o una lesión de repente una úlcera pequeña que tiende a redimir, o un absceso que tiene un origen local, permite que el odontólogo al examinar al paciente pueda determinar exactamente cuál es el problema. Así es, por eso es importante darle un tiempo prudente donde esperamos que esta lesión se recupere, y si es que no se recupera en ese tiempo prudente, pues asistir al odontólogo para que pueda hacer un diagnóstico de esta lesión. Y por eso, amigos, es muy importante la evaluación por el profesional médico, en este caso el cirujano dentista u odontólogo, quien va a determinar si una lesión es sospechosa de malignidad, de acuerdo a las características que ésta tenga. No debemos tener miedo a un diagnóstico, porque cuando es oportuno, el cáncer es solucionable y también su manejo es mucho más, de un pronóstico mucho más favorable. Armando, ya empezó la vacunación, si no me equivoco, ¿no? Así es, Lucho, la cuarta dosis de vacunación ya empezó en varios grupos etarios y en los profesionales de salud. Así que hay que ponernos. No descuidemos siempre las medidas de bioseguridad, como es el distanciamiento social, el uso de alcohol y también de mascarillas cuando estamos en un ambiente cerrado. Nos vemos, amigos.